Sí, nosotros vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Hoy vamos a ver el libro de Romanos capítulo 13. Pero antes vamos a rememorizar un poco lo que hemos estudiado en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan? Sí. En el libro de Romanos capítulo 12, ¿qué es lo que pasaba? El apóstol Pablo está escribiendo la carta y está tratando de unir a los hermanos gentiles que están en Roma y a los judíos que están ahí, porque ahí, entre ellos había muchas controversias, muchas peleas había. Entonces a través del capítulo 12 le habla a ellos de que, ¿cómo? De que son uno, de que no hay diferencia entre judío ni gentil, que son uno. ¿Está bien? Sí. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Romanos. Vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 13, del versículo 1. Dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros tenemos que entender, antes de esto, primero tenemos que ver una cosa. Hay un papelito que yo preparé. Tenemos que ver aquí una cosa muy importante. Miren un poquito acá. Atiendan bien. Tenemos que saber qué es para un judío la Torá y qué es para un gentil la Torá. Eso tenemos que saber primeramente. Antes de entrar en este capítulo 13, tenemos que ver, por ejemplo, para un judío, ¿qué es la Torá? O sea, ¿qué es la Torá en sí? La Torá en sí, ¿cuál es? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Escribió Moisés. Sí. Entonces, un judío, cuando se dice Torá, ellos enfocan en dos partes, que es la Torá escrita, que son los 5 primeros libros, ¿no? Y luego tienen ellos la Torá oral, que también se llama el Alajá. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Que pusieron en la época de Shamaín. ¿Se acuerdan que hemos visto? Esas muchas leyes y muchas tradiciones orales que ellos tenían. ¿Se acuerdan? Entonces cuando... ¿Cómo es el nombre? Shamaín. No. Sí, Alajá. Se llama Torá oral o Alajá. Alajá. ¿Sí? Entonces, un judío cuando estudia la Torá, estudia la Torá escrita y estudia la Torá oral, o también llamado Alajá. Entonces, ellos tienen muchísimas cosas que estudiar en la Torá oral. Es lo que hoy en día esos judíos ortodoxos que están en Jerusalén, que están en Israel, ellos están llenos de Torá oral, que viene a ser tradiciones. En la época de Jesús también él luchaba contra ellos, porque los fariseos muchas veces hacían la Torá oral conveniéndoles a ellos económicamente o políticamente. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver una cosa. Cuando un gentil que tenía su estatua, que adoraba a las imágenes, que hacía culto al paganismo, ¿no? Cuando gentil se convierte, ¿él dónde va? Él va a la Torá escrita, porque no tiene conocimiento de la Torá oral. ¿Se entiende? Es el panorama que tenemos en Roma. Quiero que nosotros nos ubiquemos en Roma. Vamos a viajar hasta allá. ¿Y qué tipo de personas hay? Están el grupo gentil y el grupo judío. Entonces el grupo judío está metido en la Torá escrita y en la Torá oral. También está el gentil, que también se llama, ¿cómo se llama? Prosélitos o temerosos de Dios. ¿Se acuerdan? Ellos están metidos también, pero ellos van directamente a la Torá escrita, porque la oral ellos no conocen. Entonces, a través de esta carta de Romanos, en el capítulo 12, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, escribe y trata de unir esos dos grupos. ¿Ya? Ahora entramos en el capítulo 13 de Romanos. Entonces, en el capítulo 13, ahí tenemos que entender muy bien qué es lo que pasa. El capítulo 13 habla de cómo comportarse los judíos y los gentiles ante las autoridades romanas. Cómo sujetarse a ellos. Eso es lo que hay que ver bien. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo otro papelito. Aquí está, supongamos, el grupo judío. ¿Se entiende?
y acá está el grupo gentil. Ambos han recibido el perdón de sus pecados y ambos están siguiendo la instrucción que Hashem, que Dios le ha dado a través de la Torah, a través de la palabra. Ellos ya son uno. Ellos tienen su ley. Tenemos la ley, ¿sí o no? Tenemos la instrucción de Dios. Ahora, ellos están en Roma. Entonces aquí en el capítulo 13 nos va a enseñar cómo tenemos que enfrentarnos, cómo tenemos que sujetarnos hacia las autoridades romanas. Por ejemplo, los romanos tienen también su ley, pero es la Torah. Sí, tienen también sus normas, tienen sus instrucciones, pero no es la Torah. Entonces ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo hay que sujetarse a ello? Eso es lo que vamos a ver un poquitito. ¿Se va entendiendo? Sí. Por ejemplo, los judíos, vamos a ir un poquitito, los judíos que tienen la Torah escrita y la oral, ellos, por ejemplo, no podían comer carne y queso. Por ejemplo, si hay carne y queso en la mesa, ellos no pueden comer. El judío no puede comer si hay carne y queso juntos en la misma mesa. Hoy mismo si uno se va a Jerusalén, a Israel, y esos judíos ortodoxos, si ve eso, no pueden comer. Eso es por la Torah oral. En la Biblia no dice eso, en la escrita. O si, por ejemplo, un gentil mató un animal, o sea, mató una vaca, por ejemplo, un judío ortodoxo no puede comer también. Hay muchas cosas que ellos tienen como tradición. Exactamente, que ellos tienen como tradición, pero un gentil que solamente conoce la Biblia, la Torah escrita, es diferente. ¿Entienden? Sí. Bueno, vamos a ver un poquitito, unos ejemplos nomás de eso, cómo actuaban algunos de ellos en ese tiempo. Vamos a ver el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, vamos a mirar. Rápido vamos a ir ahí. Daniel capítulo 3, el versículo 14. Miren lo que pasaba ahí. Vamos a hacer rapidito eso porque... Vamos a ver, Daniel capítulo 3, versículo 14. Ahí pone. 3:14 dice: habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Así, ¿Qué pasó? Este rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? Se acercó a estos tres amigos de Daniel, que los tres eran judíos. Ellos estaban basados, su vida, ¿basado en qué estaba? En la Torah escrita y oral. En la Torah escrita dice que no te inclinarás a dioses ajenos. Pero ¿qué pasó? El rey Nabucodonosor sacó un dictamen que decía que todos se tienen que inclinar ante esa estatua que él hizo. Pero ellos, los tres únicos que no se inclinaban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que fueron castigados ellos? En el horno de fuego. Sí. Y que ahí incendiaron, que prendieron el horno al máximo. Sí. Y entraron ellos tres, pero de repente Nabucodonosor miró y vio que había 4. Sí. Y un ángel estaba con ellos, y cuando ellos salieron de ahí, no tenía ni olor a humo, ni su cabello, nada, impecablemente salieron de ahí. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Dios. Atiendan un poco bien. Atiendan bien lo que vamos a ver aquí. Hay una ley que pone las autoridades de la civilización, en este caso los romanos, o en este caso la ley española, o la ley paraguaya, o la ley colombiana, o la ley argentina, o la ley coreana. O sea, vivimos dentro de una civilización que las autoridades han puesto su ley. ¿Van entendiendo? Sí. Ahora, cuando hay una ley que va en contra de la ley de nuestro Dios, ahí no se puede obedecer. ¿Van entendiendo? Por ejemplo, Sadrach, ¿cómo se llama? Sadrach,
Sadrach, Mesech y Abednego, ellos tenían la ley de Hashem. Pero de repente sale una ley del rey que hace contraria a la ley de Hashem. Entonces ellos dicen, no voy a obedecer, no me voy a inclinar. Entonces te vamos a matar. Pues bueno, me tengo que morir. Si me muero, me tengo que morir. Entonces, quémenle a estos. Aumenten 7 veces más el fuego. Sí. Pusieron leña. Estaba calentísimo. Le metieron, pero no se murieron. Vamos a ver un poco el versículo 30. Vamos a ver. 14:30, ¿no? Sí, 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesech y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué pasó al final de todo? El último versículo. Primero sale que están entrando ya en el horno de fuego. Pero el último versículo dice que el rey, ¿quién es el rey? Nabucodonosor. Le engrandeció. No siempre va a ser así. No siempre las autoridades nos van a engrandecer a nosotros por estar cumpliendo las leyes de Hashem. No siempre así. En este caso pasó eso. En el caso de Mardoqueo también pasó eso. ¿Se entiende? Vamos a ver San Mateo capítulo 16. San Mateo 16, versículo 25. Ahí sale. Vamos a ver. 16, 25. 16, 25. Sí. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí sale ya. Vamos a ver Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. A ver, David, lee por favor. 5:26. Hechos capítulo 5, versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Después, David. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Sí, después. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sí, después. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Aquí salía un problema, que estaban Pedro y Juan, estaban los apóstoles, y decían que no pueden predicar más en ese nombre, que no pueden más compartir la palabra. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que sujetarse a esa autoridad? Pues no, porque tenemos que anunciar esta palabra, que es vida para la gente. Entonces, en ese caso, miren cómo está sucediendo ahí. Aunque le dicen que no, pero ellos igual entran, igual están anunciando. ¿Van entendiendo? Sí. No hay autoridad, sin dicha autoridad no está de parte de la que ordena a Dios. O sea, no es una autoridad. No tenemos que obedecer si esa autoridad va en contra de las normas, de la instrucción que Dios nos da. Por ejemplo, cuando salga una ley que diga, por ejemplo, ya nadie se podrá casar varón con mujer. Solamente se van a casar los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Por ejemplo, sale esa mujer. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Hay que obedecer eso? No hay que obedecer eso. ¿Se entiende? Es muy sencillo, ¿a que sí? Sí. Vamos a ver, vamos a llegar a Romanos otra vez. Romanos, capítulo 13, versículo 2. David, ¿puedes leer? Romanos capítulo 13, versículo 2. ¿Cómo pone? De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenaciones para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Vamos a ver, atienden bien una cosa. Supongamos hay unas normas de tránsito. Y te para la policía y vos estás en el coche, ¿no? Entonces, ves que tú no funciona tu señalero, ves que no tenés tu documentación para conducir, y te para la policía y vos podés estar, ay señor, por favor, ayúdame. Por favor, no, viene el policía y le multa. Bueno, hay 200 euros de multa. Entonces uno que está orando para que no le multen, ¿está bien? No está bien. No está bien. Pues no está bien. Porque no está sujeto a la autoridad y nosotros vivimos dentro de una civilización que tiene sus normas. Y la palabra nos está enseñando ahora de que nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad, sujetarnos a esas normas, pagar los impuestos, ¿sí? Pagar las cosas que tenemos que pagar. A veces yo escuchaba, antes cuando estudiaba en una escuela misionera, escuchaba que no pagaban impuestos. Por la gracia de Dios no pagamos el impuesto, dice, ¿verdad? Una vez escuché, una hermana decía, estaba orando a Dios porque quería pagar el alquiler de su casa. Y vio ahí un señor y se le cayó un fajo de dinero. Vio cuando se le cayó. Entonces cuando se le cayó dijo, ay, Dios me ha dado para mi alquiler. Y fue y agarró ese dinero y le dio pagó su alquiler con eso, ¿no? El alquiler de su casa con eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros, o sea, que no está bien porque no se entiende. Las autoridades que están en esta tierra están para que nosotros obedezcamos y nos sujetemos a ellas. ¿Entienden? ¿Se entiende bien? Sí. Vamos a ver un poco el libro de Esther. Pero antes vamos a leer versículos 4 y 5. El capítulo 13, 4 y 5. A ver, Rosita, ¿puedes leer? Este es el 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sí, vamos a ver el libro de Esther, ahí sale un ejemplo. Esther capítulo 3, versículo 8. Esther, después de Nehemías, vamos a encontrar. Esther 3, 8. Ahí sale. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, atiendan bien lo que pone aquí. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejaros vivir. ¿Qué fue lo que pasó? Este Amán era un hombre muy poderoso que estaba debajo del rey Asuero, ¿no? Y que decía que hay un pueblo que tiene sus leyes. ¿La ley de quién tiene ese pueblo? La ley de Dios. Sí, eran los judíos que vivían ahí. Pero que no se sujetan a tu ley, que están en contra de tu ley. Así le está haciendo entender, ¿no? Entonces Amán lo que quiere hacer es sacar todas las riquezas de los judíos y matar. Dio una fecha y todo para que los judíos mueran. Vamos a ver el 5.13. 5.13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Qué hacía este Mardoqueo? Este Mardoqueo tampoco se inclinaba. Siempre estaba sentadito a la puerta ahí, ¿no? No se inclinaba ni nada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios le impide inclinarse. Él ahí está. Ahí. Todos están agachados. Todos tienen peligro de muerte si no se agachan. Mardoqueo sentadito ahí sin agacharse. Aunque pase quien pase, él está ahí, no se agacha. ¿Y qué dice? ¿Qué le pasa a este? El 13. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Sí, vamos a ver capítulo 10. 10.3. 10.3. ¿Qué dice el último versículo? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bien de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mardoqueo al final
desde el principio hasta el fin. ¿Qué fue lo que hizo él? Ayudó a todos los Sí, judíos. él sí cumplió las normas, la instrucción que Dios le dio. ¿Entienden? Cumplió la instrucción que Dios le dio y mira cómo Dios le alzó al final. No siempre es así. No siempre Dios te alza frente de la autoridad o frente de un grupo. A veces muere uno. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo hablaba a los hermanos, a los que estaban esclavizados por los romanos? ¿Qué fue lo que aconsejaba él? Él aconsejaba que trabajen bien. Así le aconsejaba a los hermanos que eran esclavos. Trabajen bien, obedezcan a sus amos. Pero si pueden liberarse, libérense. Ustedes saben en esa época, si tú eras un esclavo, en la época de los romanos, en la época del año 53, por ahí después de Cristo, en ese año, si tú eras un esclavo de un romano, tú tenías que pagar 25.000 denarios para ser libre. Entonces, un denario equivale a un día de trabajo. Entonces, eso viene a ser 68 años de trabajo. O sea, era imposible era liberarse, ¿no? ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, si se pueden liberar, libérense. Libérense, sean libres si pueden. Y si no, sujétense a su amo, obedezcan, le hagan con corazón todas las cosas que le piden, hagan. Así dice. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos entendiendo? Sí. Vamos a ver un poquito el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 25. Miren una cosa acá lo que está pasando. Vamos a ver eso. Deuteronomio 28, 25. Hashem te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Hashem te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con mesón de que no puedas ser curado. Hashem te dirá, ¿qué es lo que está hablando aquí? Que si desobedeciera la instrucción que Dios da, Consecuencia de la desobediencia. exactamente, la consecuencia de esa desobediencia es lo que está contando. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a esas personas? Le va a venir sufrimiento. Sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento vendrá. Vamos a ver el libro de Jueces, un momentito. Jueces, capítulo 3. El libro de Jueces, capítulo 3. Vamos a ver. Jueces, capítulo 3. ¿Alguien tiene ya? Número de Deuteronomio. 3, ¿qué número es? Capítulo 3, ¿cuánto? 3, versículo 1. Bueno, leo. Sí. ¿Cómo dice? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Sí. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amo. Sí, atienda un poco bien. ¿Qué fue lo que pasó? 5 naciones dejó Hashem. Durante 400 años esas 5 naciones le invadían. Y otra vez salían. Y cuando pedían auxilio, otra vez. Y cuando le pedían auxilio y se arrepentían, salían. Y le vencían. Y otra vez entraban. Así sucedió durante, ¿cuántos? 400 años. ¿Por qué? Porque le desobedecía a Dios. Sí. No seguía la instrucción que Dios le daba. ¿Cuándo se rompió todo eso? Cuando entró David, el rey David. El rey David, como estaba sujetada a la palabra, entró David y derrotó a todos los reinos. Y le entregó un reino ya de paz. Un reino que no hacía falta conquistar nada. Le entregó a su hijo Salomón. ¿Se acuerdan?
Después Salomón otra vez comenzó a desobedecer y otra vez viene el desastre. Sí. Pero así sucede, siempre vamos a ver así. Vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías 25. Jeremías 25:3. 25. Sí, 3 al 9. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta en ese día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Hashem y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Hashem a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Hashem a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Hashem, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Hashem de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Hashem, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Acá sale lo increíble. Dios le está tratando de siervo al rey Nabucodonosor. Ese es un pagano, un rey pagano que no tiene nada que ver. Pero a ese le está usando como un siervo para invadir y deportarle. Imaginen lo que está haciendo. Y los traeré. Sí, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Todo esto acontece por la desobediencia a la instrucción que Hashem da. Lo mismo sucede en Roma, lo mismo sucede hoy en este mundo ahora. Lo mismo. Cambia el tiempo, cambia la vestimenta de la persona, pero el sistema es igual. La situación es la misma. ¿Se entiende? Vamos a ver el 38, capítulo 38, ahí mismo. 38, 14. 38, 14. Ahí pone: después envió al rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Hashem, y le dijo, el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, no es verdad que me matarás. Y si te diere consejo, no me encubrirás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Hashem, que nos hizo esta alma, que no te mataré, y ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Hashem, el de los ejércitos, el de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta en fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Qué pasó? El rey se acerca y le dice: dime la verdad. Y él le dice: no, entrégate al rey de Babilonia, entrégate al rey de Babilonia, y vas a vivir vos y toda tu casa, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasaba con este rey? Este rey era muy duro. Él persistía en su pensamiento y en su deseo. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Le quitaron sus ojos, 70 hijos muertos. Hijo delante de él, asesinaron a todos. La obstinación que tenía Sedequías, su obstinación le mató. Su obstinación hizo que él viva una vida desastrosa. Aunque Dios le envió un profeta, un siervo, para que le guíe. De la misma manera sucede en Roma. Está dando su instrucción para cómo vivir ahí. De la misma manera nos está dando a nosotros también la instrucción. Cómo tenemos que vivir hoy como cristianos, como hijos de Dios.
¿Cómo tenemos que vivir en este mundo estando? ¿Entienden? Vamos a ver un poco San Mateo 22. San Mateo capítulo 22. Vamos a ver, San Mateo 22, versículo 15. 22, 15 al 18. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijeron: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Aquí está enseñando también Yeshua que hay que pagar los impuestos. Es sencillo, no hay otra cosa. Vamos a ir a Romanos, vamos a continuar. Romanos capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, nuestros impuestos tenemos que pagar. Tenemos que estar debajo de la autoridad que nos viene. Ahora, el problema que a veces sucede, ¿cuál es? Que nosotros pagamos los impuestos, pero el que está ahí como administrador está robando y administra mal, como sucede aquí también. ¿Entienden? Sí, eso ya es otra cosa. Pero según lo que la instrucción que nos da Hashem es que debemos pagar los impuestos que nos obligan a pagar. Por ejemplo, si tenemos que ir, por ejemplo, a anunciar la palabra en una plaza, en un parque, ¿qué hay? Acá en España al menos. Aquí hay que sacar una autorización, hay que pedir al ayuntamiento, te da una autorización por escrita que puedes usar ese parque o esa plaza por 2 horas, por ejemplo, ¿no? Ahora, si vos te vas a anunciar la palabra sin ese permiso y se reúne la gente y después viene la policía y te saca y digo: ay Dios, ayúdame, ya me están maltratando, decir, no, no es así. Existen las autoridades, existe una norma, un requisito como ciudadano. ¿Se entiende? Claro. Bueno, vamos a continuar. Versículo 7. Sí, ¿puedes leer por favor? Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, hay una cosa que tenemos que entender. Vamos al libro de Hechos, un momento, vamos a Hechos 19. Vamos a ver una cosita que les quiero mostrar. Hechos 19, 34. Hechos 19, 34. Hechos 19. 34. Ahí dice: por cuanto le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí hay un templo de Artemia. Es un templo de Artemia. Este templo de Artemia es una de las 7 maravillas del mundo hoy. Está solo una plataforma de 109 metros de altura. Tiene 55 metros de anchura y tiene 122 columnas. Imagínense en esa época lo que era. Sí, todo. Era una maravilla, era algo gigantesco. Pero ahí están predicando, ahí están anunciando. Y están diciendo que no vale. Entonces hay un problema social. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué están las autoridades? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué versículo?
35. Sí, 35. Entonces Sí. el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden. ¿Y qué pasa? Y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. O sea, que ese problema lleven a las autoridades que están ahí. Está explicando muy bien. Vamos a ver Romanos. ¿Dónde estábamos? Romanos, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, aquí vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que hay que deber? Dice. No hay que deber nada, dice, pero una cosa hay que deber. El amaros, dice, unos a otros, dice, ¿no? ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es el amor? Un ratito vamos a pensar. ¿Qué es el amor? Aquí en el capítulo 12, versículo 9 nos habla un poquitito sobre eso. En el 12:9, que hemos estudiado antes. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, lo que tenemos que dar a la gente es amor. ¿Y qué es el amor? Hay una palabra, vamos a ver el versículo 9. ¿Cómo dice el 9? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. 13:9. 13:9. Sí. Entonces dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atiendan bien, dice que no debemos deber nada a nadie. Solamente debemos el amor a los demás. Y después de hablar esa palabra, ¿dónde te está llevando? Te está llevando a la instrucción, te está llevando a la ley. Pero ¿cómo nos han enseñado hasta ahora, hoy a nosotros? ¿Cómo nos enseñaron en las iglesias? Que la ley es para el Antiguo Testamento, así dice, ¿no? Que para la ley es la antigüedad y ahora estamos bajo la gracia. ¿Saben qué es la gracia que tenemos? De poder habernos arrepentido de nuestros pecados, de poder haber sido perdonados de nuestros pecados. Y la gracia es también tener esta instrucción por escrita para nuestras vidas. Esa es la gracia. ¿Se entienden? Entonces, dice que debemos el amor a la gente. Y aquí nos lleva, ¿qué es? Y no la rabia. Sí, porque no adulterarás, dice. No matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. En todo se resume solamente en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Entonces aquí hay sale una palabra, yo estuve mirando. Amarás a Adonai tu Dios. Eso, atiendan un poco bien. Dice, Beahauta etz Adonai Elohiyah. Eso es amar a Dios en hebreo. Pero eso es el amar a Dios. Pero dice aquí que tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Pero miren cómo es la traducción, atiendan bien. Aquí hay un problema de traducción. Otra vez que hemos visto, atiendan bien. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así no han tradujeron aquí en Reina Valera, ¿no? Pero dice, el original escrito dice así, atiendan bien. Beahauta le roajacanoja. ¿Qué significa eso? Ahora yo le voy a decir, no se apuren. Le voy a decir qué significa. Dice, amarás por ser tú el prójimo. Atiendan bien. Ahí cambia totalmente el significado. Antes nosotros entendíamos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pensamos que este es el prójimo, el que está ahí caído, el que está muerto. Pensamos que es el prójimo. Pero en la Biblia no sale eso.
En la Biblia dice que yo soy el prójimo, porque yo soy el amigo de Dios. Yo soy el que conozco la voluntad de Dios. Yo soy el prójimo. Y como prójimo de Dios, como su prójimo, yo actúo. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo va? ¿Van entendiendo? Cómo sale en San Lucas capítulo 10, versículo 27. ¿Se acuerdan? Ese hombre que cayó en manos de ladrones. Que pasó un samaritano. Sí, vino un ¿Qué pasó? samaritano, pasó Sí. el otro, Sí. el último pagó el hotel y todo por Pasó él. un sacerdote, un levita. Y Nadie le hizo caso. no, Pero pasó un samaritano, ¿no? es un samaritano y él Sí. se ve. Y ese Sí. es su prójimo. Sí. Entonces, el prójimo que habla en la Biblia somos nosotros, los que somos el amigo de Dios, los que conocemos la voluntad de Dios, conocemos su voluntad. Esos somos los prójimos. Y siendo prójimo de Dios es que actuamos. Somos deudores. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, vamos a ver Salmos 119, 63. Salmos 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y guardan tus mandamientos. Salmos 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ah, ya sale bien. Este es un amigo de Dios. Este es realmente un prójimo. ¿Entienden? Porque nosotros somos los que le conocemos a Dios. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5. Vamos a ir viendo rapidito. Primera de Juan 5. Vamos a ver. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Yeshua todo aquel que cree en Yeshua es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Miren el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ay, yo conozco que amo a mi prójimo cuando guardo ¿qué cosa? Sus mandamientos. Los mandamientos. Y ahí nos da la instrucción hacia el prójimo. ¿Cómo? Hacia las personas que están enfrente nuestro. ¿Me van entendiendo? Sí. Vamos a Romanos. Vamos a terminar ya enseguida. Vamos, versículo 9, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí ya sale. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El andar en la instrucción de Hashem, ese es el amor. Automáticamente sale el amor ahí. ¿Se entiende? Sí. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día está más cerca nuestra salvación, porque cada día se acerca más ese tiempo que va a venir. La salvación está más cerca de que veamos nosotros con nuestros propios ojos. ¿Se entiende? Ya. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, ¿cuáles son? Vivir sin la instrucción. Vivir sin la instrucción de Hashem, esa es la obra de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como debía honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Yeshua y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que en el tiempo de Romanos, lo mismo. ¿Mm? Vamos a ver Jeremías 29:7 y terminamos. Jeremías 29. Ahí pone.
Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Hashem, porque en su paz tendréis vosotros paz. Solamente puede venir la paz cuando tenemos la instrucción de Hashem, cuando cumplimos, cuando obramos. Vemos automáticamente nuestra vida cambiada. ¿Ustedes piensan que la vida de ellos no cambió? La vida de estos judíos que estaban arraigados al judaísmo, la vida de estos romanos o griegos o de otras nacionalidades que encontraron la instrucción de Hashem y cambiaron su vida. Y ellos, estando enfrente de los romanos que tenían ellos, desastre era allá. Ellos eran una luz viviendo aquí, igual que nosotros. Los que guardamos la instrucción de Hashem somos la luz para este mundo también. ¿Se entienden? La esperanza que tenemos nosotros, ¿cuál es? Es morir. Esa es nuestra esperanza. Cuando muéramos se abrirá la puerta y entraremos. ¿Entienden? Sí. Esa es la esperanza que tenemos. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, y hablamos muchas horas. Y él me dice, yo trabajo para poder comer muy bien. El otro día me fui con mi esposa y con mi hija, me decía él, 300 euros yo gasté en esa cena. Y no me dolió nada. Comí un cangrejo así grandote, que yo no sabía lo que era el cangrejo, así grandote comí. Con su pinza y comí, dice, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cuando morís, qué pasa? Y termina todo, dice. Entonces yo le dije, tú y yo somos muy diferentes. Mi esperanza empieza cuando yo muero, le dije. Ah, pero tú estás hablando de lo que dice la Biblia, así me dijo, ¿no? Y comenzamos así a abrazarnos y seguimos compartiendo un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, ojalá que todos nosotros vivamos de esta manera, como nos da la instrucción. Nosotros, como los gentiles también, creemos y seguimos la Torah.